Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Shutter Island, la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. A modo de sinopsis, esta película se desarrolla en 1954 y trata sobre un marshal estadounidense que investiga la desaparición de un asesino que se ha escapado de un hospital para criminales dementes. Es un film que mezcla el género del thriller psicológico con las características esenciales del cine negro. Algunas de las influencias o referencias que utilizó Scorsese para esta película son clásicos indiscutibles del género del film noir de la década de los 40 del siglo pasado. Películas como El halcón maltés de John Huston de 1941 o Perdición de Billy Wilder de 1944 y Retorno al pasado de Jacques Tourneur de 1947 son como las películas que de alguna manera tienen ciertas características y cualidades fundamentales que trata de reproducir Scorsese en este thriller psicológico. Estas películas funcionaron para Scorsese como asideros o referencias visuales, sobre todo de tipo temática y de tono y de ritmo, para construir la narrativa y la estética de su película Shutter Island. El arranque de la película nos deja ya un par de detalles o un par de imágenes que son bastante potentes y que nos enseñan o nos muestran o nos transmiten varias de las ideas centrales sobre las que gira la película de Scorsese. En esta introducción vemos como un barco va navegando y atravesando como una densa niebla mientras se acerca a la denominada Shutter Island, que es un hospital psiquiátrico o una institución mental en la que se supone que hay un caso que el personaje de DiCaprio pues intenta esclarecer con esta visita. La cuestión es que la primera imagen de esta isla, de Shutter Island, tiene una cierta similitud con una obra del autor suizo Arnold Breuckling titulada La isla de los muertos, que es una serie de cuadros. Hay varias versiones de esta pintura que se pintaron alrededor de 1880 y que tiene una gran carga simbólica. En este cuadro se puede ver una barca que va navegando hacia esta isla de los muertos, y en esta barca, que va siendo remada por Caronte, que en la mitología griega es el barquero que lleva a las almas en pena o a las almas muertas hacia el Hades o el inframundo, se está acercando en esta barca fúnebre hacia la isla de los muertos. También se puede ver a un pasajero que va vestido de blanco y que va de pie, como esperando pues llegar a la isla para desembarcar y llegar como a su destino final, ¿no? Sería como una alegoría o como un simbolismo o una representación del tránsito de los vivos hacia el mundo de los muertos. Como mencionaba anteriormente, esto nos pone quizás como en el tono de la película, puesto que le da también ese aspecto y esa atmósfera oscura y fúnebre también a todo lo que está sucediendo, ¿no? También va acompañado de una música también que nos transmite como esas emociones y esas sensaciones como un tanto siniestras de lo que estamos a punto de presenciar. Sí es cierto que esta película es mucho más interesante quizás cuando se hace un revisionado de ella, ¿no? Creo que la segunda vez que se ve la película es que empezamos a detectar o a darnos cuenta de todos estos detalles y de todas estas cuestiones que ya nos van poniendo como en la tesitura y nos van poniendo como en el mood de lo que va a suceder. La primera vez que la vemos, pues la película estamos como completamente engañados por el dispositivo narrativo que pone aquí Scorsese, pero a una segunda revisión ya podemos entender que justamente esta introducción es un presagio de lo que vamos a ver más adelante. Gentlemen, welcome to Shutter Island. DiCaprio va acompañado como de un amigo, un asistente, que es el personaje de Mark Ruffalo, que también son marshals, ¿no? Son agentes federales y vienen a esta isla a realizar una investigación. Durante toda la narración, durante todo el desarrollo de la película, hay un montón de símbolos y un montón de imágenes que nos transmiten detalles y nos transmiten pistas acerca de lo que está pasando, y que si indagamos en ellas o escarbamos un poco podemos sacar un montón de significados que nos ayudan a ir comprendiendo la amplitud del mensaje y el tema central de la película. Una de las escenas importantes también es cuando tiene una pequeña reunión DiCaprio con el doctor Cawley, interpretado por Ben Kingsley, que es un psiquiatra que le está explicando un poco cómo ha ido evolucionando las maneras en que se trata la locura y a los pacientes que se determinan pues como enfermos mentales. Durante esta pequeña revisión o este pequeño resumen histórico de cómo se ha venido evolucionando en la forma en que se percibe a los locos, hay una imagen que es una pintura de William Blake, que es la imagen de Nabucodonosor II, que está pues en cuatro patas caminando y como mirando hacia el cuadro, ¿no? Mirando al pintor o mirando a cámara, por decirlo de alguna manera.
Esta pintura pues es una representación del rey babilónico Nabucodonosor II, sobre el cual hay una leyenda o un mito en el que pasó 7 años pues viviendo como un animal y comiendo pasto. Por eso se le representa así en 4 patas, como un animal, ¿no? Esto también se denomina en la mitología o en las revisiones y las interpretaciones de las escrituras sagradas en las que se menciona a este rey babilónico como la locura de Nabucodonosor. Esto también establece aquí como cierta similitud entre lo que está pasando, lo que está moviéndose, ¿no?, en el sustrato de la película, lo que subyace, que es el tema de la locura y de cómo se está tratando la locura, sobre todo desde la perspectiva del psiquiatra de Dr. Colley, interpretado por Ben Kingsley, y sobre el tema de la locura en general, que es obviamente uno de los temas centrales de la película, pero que, como he mencionado antes, es una cosa que se va desvelando, ¿no?, como a medida de capas. La película está como estructurada como en diferentes niveles, y a medida que vamos avanzando es que podemos ir entendiendo justamente cómo se desenvuelve y cómo se nos revelan todas estas informaciones y cómo vamos entrando cada vez más al meollo del asunto. Durante toda la investigación de DiCaprio sobre la misteriosa desaparición de una mujer que se supone que ha asesinado a sus hijos y de un señor pues que es un piromaníaco, aparecen como varios momentos en los que estamos detectando que algo quizás no está funcionando bien o que algo no tiene como una cierta armonía con la realidad y con las percepciones de DiCaprio. Shutter Island es una película que constantemente nos está enfrentando justamente a esa cuestión de la subjetividad, del punto de vista y lo que es la realidad. Es como también una cierta interrogante que plantea acerca de qué parte de lo que está viendo el espectador es real y qué parte de lo que está viendo el espectador sucede en la psique, en la imaginación y en la conciencia de DiCaprio. Hay un episodio donde DiCaprio como que pierde la cordura y es un episodio psicótico. Eso no lo sabemos la primera vez que vemos la película, pero está representado como un episodio psicótico en el que él empieza a tener como unas imágenes, y hay una escultura muy interesante del dios Pan de la mitología griega, que hay unos pequeños planos que hace Scorsese ahí enfatizando sobre la presencia de esta figura en esta sala en la que está DiCaprio teniendo como este ataque epiléptico, este brote psicótico, o como una cuestión ahí que prácticamente hay que atenderlo de urgencia y darle sus medicamentos. Este dios Pan también creo que refuerza un poco las ideas que hemos hablado anteriormente sobre el tema de la locura, puesto que el dios Pan como deidad representa justamente toda la naturaleza salvaje. Se le ha vinculado muchas veces con el dios Dioniso, también de la mitología griega, y se le atribuye también la cuestión del pánico, ¿no?, el miedo enloquecedor, ¿no? La palabra pánico viene justamente, su raíz etimológica está ahí, ¿no?, en el dios griego Pan. Y todo esto pues hace que estas cuestiones, estas ideas se vayan sumando y nos vayan dando como una intención o se vaya transmitiendo esta intención de Scorsese de irnos envolviendo en esta atmósfera un poco rara y un poco pues influida por las cuestiones de la locura y las cuestiones de los trastornos mentales. A medida que el personaje de DiCaprio va descubriendo pues todo lo que se va cosiendo ahí en la isla de Shutter Island y va quizás como interactuando con los diferentes personajes que viven ahí, los pacientes, la gente de seguridad, los psiquiatras, pues él va teniendo también aparte como unos sueños o unas visiones o unas fantasías en las que está rememorando una vida pasada con una mujer que él sospecha que está muerta y que murió en un accidente, en un incendio, y es este personaje interpretado por Michelle Williams, en la que él tiene una imagen que es muy poderosa y muy potente y además es muy vívida a nivel fotográfico. Es impresionante la saturación de los colores y lo bonita que es. Recuerda justamente a la imagen o al cuadro, la pintura de Gustav Klimt, una pintura simbolista también en la que muestra una pareja, ¿no? Es la pintura famosa del beso que se pintó también a comienzos del siglo XX. Entonces hay también como una cierta relación entre las influencias y todas las cuestiones que se utilizan para tratar de transmitir ideas y conceptos, puesto que también hay una cuestión con el compositor Gustav Mahler más adelante, que en el despacho del Dr. Naring, el personaje interpretado por Max von Sydow, están escuchando Mahler, y esta música pues le recuerda también a DiCaprio pues una experiencia anterior que ha tenido en la Segunda Guerra Mundial y que le genera a él un cierto trauma, ¿no? Él tiene también como un estrés postraumático de la guerra, y entonces esta figura de la música de Mahler que le hace conectar a él con ese pasado y con una tragedia de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Él estuvo en Dachau y fue pues asesino también de un montón de nazis que estaban ahí como rehenes y estaban secuestrados por los aliados. Estas cuestiones tienen mucho que ver, en mi opinión, con sentar también como un precedente ahí histórico, como un montón de
influencias que todas comparten también un ámbito y un contexto, que es ese contexto vienés de comienzos del siglo XX, ¿no? El hecho de que tenga esta referencia de Klimt, ¿no? La imagen del beso de un pintor que convivió, que estuvo en esa etapa, con la cuestión de la música de Gustav Mahler. Gustav Mahler pues estuvo casado con Alma Mahler, y Alma Mahler también tuvo una relación, eran todos como parte del mismo círculo, y además todos compartían también un momento histórico muy importante con el tema del psicoanálisis también. Entonces aquí obviamente hay muchos temas, ¿no?, freudianos, como el inconsciente, como la interpretación de los sueños y todas las cuestiones simbólicas que aparecen y que intentamos darle un significado, pero que se escapan muchas veces de nuestra lógica y de nuestro consciente, justamente porque son contenidos que están ahí sumergidos. La película de Scorsese también tiene una manera de representar la institución mental, ¿no?, la institución psiquiátrica, como una cuestión, obviamente, que aquí se presenta como algo innovador o rompedor, ¿no? Porque los doctores y todo esto lo vamos descubriendo a medida de que va avanzando la película, pues, y sobre todo con el final, cuando se revela pues todo lo que está sucediendo, que es como un juego de rol, ¿no? Es como un simulacro en donde todos son parte del juego y están como interpretando diferentes papeles, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí aparece pues la idea de la intervención psicológica, ¿no?, como un acompañamiento, como una terapia, que es algo pues diferente a lo que se ha planteado históricamente, ¿no? Por eso también el personaje de Ben Kingsley es tan enfático en hablar justamente de cómo él está intentando evolucionar y mejorar en las prácticas psiquiátricas, ¿no? Y esto lo va descubriendo DiCaprio, y a medida que lo va descubriendo pues va también enterándose de que esto pues le afecta a él directamente, que es justamente la sorpresa del giro inesperado de la película. Esta película tiene un plot twist también que permanece en la memoria de los espectadores como algo verdaderamente sorprendente, y que pues hace que la película sea mucho más poderosa y más perdurable en el tiempo. Eso lo hablaremos un poco más adelante. Pero también aquí hay otras cuestiones, pues, como la representación de la esquizofrenia, la representación de los trastornos bipolares, y justamente es como un estudio también psicológico del personaje de DiCaprio, que durante gran parte de la película pues está inmerso en esta fantasía, en este delirio alucinatorio, en el que él es un detective y está tratando de resolver un misterio, de resolver un caso muy importante, que termina siendo pues justamente cuestiones que le afectaron a él precisamente antes de entrar en Shutter Island, en el hospital psiquiátrico, y que él a través de estos mecanismos tan misteriosos de la psique ha ido pues construyendo como una cierta narrativa o como una historia pues que le da sentido justamente a su existencia. Ya hacia el final de la película, pues DiCaprio tiene esta idea de que tiene que ir al faro, ¿no? Esto es también un elemento muy simbólico, porque en el faro es donde suceden pues las cuestiones más misteriosas, y es lo que termina siendo para él lo más importante para conocer la verdad. No tiene que revelar qué es lo que pasa en el faro, porque según él y su teoría conspiranoica, aquí es donde están justamente sucediendo las cosas más fuertes y más duras de todo lo que se lleva a cabo en Shutter Island, porque pues según él se realizan experimentos macabros y todo este tema. Pero el faro aquí también Scorsese lo utiliza muy hábilmente como una cuestión, eso, donde es justamente la luz, y directamente esta escena ya prácticamente en los últimos compases de la película, en la que se enfrenta al Dr. Collie, el personaje de Ben Kingsley, y el personaje de Ben Kingsley le va revelando pues lo que todos ya venimos de alguna manera sospechando, pero que no tenemos la certeza de que este juego justamente de la subjetividad de Teddy y lo que está sucediendo pues no es más que un simulacro, que una gran escenificación, un gran teatrillo, como parte de su terapia personal para tratar de curarle pues de todos estos traumas y estas tragedias que tiene, puesto que él ha sido pues el mismo asesino de su mujer. Él ha perpetrado el asesinato de su mujer, con la que tiene estas fantasías y estos sueños de que ha muerto incendiada, porque su mujer ha asesinado a sus 3 hijos, que es lo que él sospecha que es lo que está pasando en Shutter Island con este personaje misterioso que está investigando, que supuestamente ha asesinado a sus hijos. Pues no, son sus mismos hijos los que han sido asesinados, y en venganza por esto, o en un arranque de violencia, que es otro tema también que está en la parte central de la película, el tema de que él es un hombre de violencia, es algo que le dice el psiquiatra, el doctor Naring, porque él pues reacciona ante estos impulsos de una manera agresiva, como ya le pasara en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración. Entonces él termina asesinando a su mujer, y por esto pues es que está en el hospital psiquiátrico. Esta revelación pues es estéticamente y visualmente muy importante.
Esta película, la dirección de fotografía la hace Robert Richardson, que tiene un estilo como muy peculiar y muy particular, y que podemos reconocerlo porque utiliza a veces esos grandes cañones de luz y a veces también como que satura la imagen y la sobrepone, pero con unos términos narrativos. Y en esta escena me parece que funciona muy bien porque es prácticamente como que se hace la luz y DiCaprio cae en el suelo iluminado por un gran foco que nos está transmitiendo la idea de que está descubriendo la verdad, ¿no? Que está iluminado, que de alguna manera ha descubierto pues cuál es la objetividad, si se puede hablar de alguna manera, o cuál es la verdadera realidad de lo que está sucediendo ahí en Shutter Island. Y esto me parece que sucede en El Faro, ¿no? Y esto es una cuestión simbólica de la construcción justamente de la psique de DiCaprio, porque el faro, pues como símbolo y como símbolo fálico, hablando desde un punto de vista lacaniano, pues justamente es lo que devuelve un poco el orden simbólico y lo que le da otra vez sentido pues a a este caos y a esta psicosis que ha estado viviendo el personaje de DiCaprio durante toda la película y durante, pues sabemos más adelante también por parte de Mark Ruffalo, que es Chuck, que es como su terapeuta, que lleva ya más de 2 años intentando curarle, y esto lo han intentado pues de una manera infructuosa. Entonces El Faro aquí devuelve un poco como esa estructura, como ese tejido de realidad otra vez a la psique de DiCaprio, y pues en una primera instancia parece que ya entiende la amplitud de lo que ha sucedido, pero luego al final hay otro pequeño giro que es muy interesante, pero que nos deja quizás como una nota un poco grave y un poco desesperanzadora con respecto a la posibilidad pues de regenerarse y de curarse y de escapar a estas terribles cuestiones que nos generan las enfermedades mentales. Ya al final de la película, DiCaprio y Mark Ruffalo están teniendo una conversación en la que parece que él ya se ha curado, pero vuelve otra vez a recaer sobre los mismos fantasmas y las mismas cuestiones conspirativas del pasado, con lo cual él de alguna manera yo creo que está como asumiendo que no puede curarse y que no puede volver otra vez a un estado normal, y que pues tiene que pagar las consecuencias de los actos atroces que ha cometido en el pasado, de los cuales quiere escapar, pero se ha visto que es incapaz. Entonces aquí hay una pregunta que también me parece que está central en toda la película y que es muy importante, que es: ¿qué es mejor, vivir como un monstruo o morir como un buen hombre? Esta es un poco la cuestión que le atormenta a Teddy, porque él sabe que si sigue viviendo pues va a seguir atormentado por todas las cuestiones, todos estos fantasmas y todas las cuestiones de su pasado que no le dejan evolucionar. Pero se enfrenta entonces a la posibilidad de ser lobotomizado, ¿no? Que es uno de sus grandes temores, pero que en este punto quizás lo afronta con una resignación y quizás también como un alivio, porque si es lobotomizado, que es la parte ya un poco el último recurso de la terapia o del hospital psiquiátrico para pues poner fin a la vida, o por lo menos una muerte ya de la psique, pues, o sea, va a convertirse en un autómata, ¿no? En una persona pues sin ninguna capacidad intelectual. Se presenta aquí pues como la única salida posible de Teddy, y entonces él termina ahí levantándose y acompañando a la gente que le va a practicar la lobotomía de una manera resignada, pero también como con cierto alivio, creo yo. ¿Y a ti qué te parece Shutter Island? ¿Te parece un verdadero clásico? ¿Una obra maestra? Bueno, déjamelo en tus comentarios. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.